En esta ocasión estaremos hablando de un texto muy, pero muy interesante y que lamentablemente también ha sido un texto muy mal interpretado. Tan mal interpretado ha sido este texto que ha sido utilizado para enseñarnos que estudiar mucho la palabra de Dios está mal. Ha sido tan mal interpretado que se nos ha enseñado que inclusive el escudriñar y meterse demasiado en la palabra de Dios nos puede perder, cosa que no enseña la bendita palabra de Dios. Y sí es ese texto que dice, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Y en este video, hermanos, veremos a qué se refiere la palabra de Dios en ese texto cuando menciona la letra y el espíritu. Así que antes de continuar, porque no le leo el texto, dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Este texto, hermanos, ha impedido que muchos le teman el meterse y profundizar más en la palabra de Dios. No sé usted, pero yo tengo que reconocer que alguna vez yo lo enseñé mal, porque me lo enseñaron mal. Pero es tan importante que nos demos cuenta que cuando aquí la palabra de Dios menciona la letra, no está haciendo referencia al estudio de la palabra de Dios o al mucho conocimiento bíblico. Está haciendo referencia a la ley de Moisés, al antiguo pacto, como ya decía aquí. Pero vamos a leer el contexto, porque es muy importante conocer el contexto para entender el texto que queremos exponer o enseñar al pueblo de Dios. Permítame leer un poco más, dice, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Como ya decíamos, aquí el apóstol Pablo en el contexto nos va a dejar claro que esa letra a la que se está refiriendo es la ley de Moisés. Porque la ley de Moisés no solamente se conocía como la ley, o como la ley mosaica, o como la Torá, o como el Pentateuco, ya lo conocemos nosotros, sino también es conocida como la letra. Y de esa manera es que se menciona en este pasaje bíblico. Siempre la letra con el antiguo pacto o con la ley de Moisés, la ley de muerte, que ya lo veremos. Leamos un poco más. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria. Aquí tengo que detenerme, hermanos. Perdón, pero es que ya es claro. El mensaje ya es claro. Que al mencionar letra, está haciendo referencia a una ley, a un antiguo pacto de muerte. ¿Por qué razón? Recordemos, hermanos, que se menciona aquí como el ministerio de muerte, el antiguo pacto, la ley de Moisés, porque era prácticamente una ley imposible de cumplir, que llevaba el hombre a la muerte y que inclusive muchas veces, por ejemplo, alguien que maldecía a su padre o a su madre, ¿qué decía la ley? Tenía que morir. El que maldecía a Dios tenía que morir, lo apedreaban. Un adúltero o una adúltera moría apedreado. Era una ley de muerte. Esa es la letra a la que se refiere el apóstol Pablo aquí, no al estudio o al mucho estudio de la palabra de Dios. Pero sigue diciendo, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación. ¿Nos damos cuenta, amados hermanos, cómo está hablando de un antiguo y de un nuevo pacto? ¿Cómo está hablando de la letra, o sea, de la ley de Moisés y de la gracia de Dios? Que ahora el que merece la muerte o el que merecía la muerte en la ley, ahora puede ser perdonado a través de la gracia, a través del Espíritu. Pero sigamos leyendo. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, oiga,
les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, oiga nuevamente, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Amados hermanos, nos damos cuenta, es visible. Es muy visible aquí el mensaje. Cuando dice la palabra de Dios más, porque la letra mata, más el espíritu vivifica, no está haciendo referencia con letra a que estudies mucho y te va a ir mal. O si estudias mucho la palabra de Dios te vas a perder. Para nada, hermanos. Por favor, dejemos de enseñar eso. Dejemos de enseñar eso. ¿Qué nos puede perder? Lo que sí realmente nos puede perder es una mala interpretación. Una mala interpretación del texto bíblico, entonces eso nos puede perder. Pero el conocimiento de Dios, la palabra de Dios, nunca va a perder al ser humano. Todo lo contrario, la Biblia, el profundo conocimiento bíblico, abrirá los ojos de los cristianos y le hará ver y notar más fácilmente qué es Dios, cómo es Dios, qué quiere el Señor, sobre todo cómo estamos viviendo nosotros y las cosas que deberíamos de cambiar. Es que escudriñar la palabra de Dios, hermanos, es algo precioso que debería incentivarse cada vez más sobre los púlpitos y no pretender con este texto que el estudio de la palabra de Dios nos puede perder, porque no es así. Amados hermanos, no es así. Pero hay otro texto que utilizan también para hacer creerle a la persona que el mucho estudio o la mucha lectura bíblica te puede perder. Vea lo que dice la palabra de Dios. Ahora, hijo mío, a más de esto, sé amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. Este texto también, hermanos, es utilizado. Dicen, ya ves, ahí dice que el mucho estudio es fatiga de la carne. Pero aquí este pasaje de la palabra de Dios no está haciendo referencia nuevamente al querer escudriñar la palabra de Dios para conocer a Dios. Hay muchos otros libros, no solo libros cristianos. Y de hecho el mucho estudio hace referencia que sí, es fatiga de hecho de la carne porque nos cansamos. Si usted se pone a estudiar, a leer 8 horas, 10 horas, se va a cansar. Pero aquí no le está diciendo que el estudio de la palabra de Dios sea mal, esté mal, le vaya a hacer mal. Para nada, hermanos. Esto no es así. Todo lo contrario, quisiera compartir con ustedes muchos textos, o no muchos, porque hay muchos, yo saqué demasiados, pero voy a compartirles pocos para no cansarlos, que nos enseñan que es necesario que nosotros escudriñemos cada día más la palabra de Dios y que entre más conozcamos será mucho mejor para nuestra vida espiritual. Pero antes de compartir estos textos, me gustaría invitarlos a suscribirse al canal si no lo han hecho. Suscríbase al canal, active la campanita para que no se pierda nuestros siguientes videos. Pero bueno, quisiera compartir estos textos. Veamos el primero. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, este texto hace alusión a renovar el espíritu de nuestra mente, de nuestro entendimiento. No es un estudio, pero si usted profundiza en esos textos, se va a dar cuenta que hacen alusión al estudio de la palabra de Dios. Cuando usted estudia y profundiza, como ya decíamos, conocerá más a Dios y conocerá más su voluntad. Por eso el texto dice, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero otro texto dice también, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien.
Este texto nuevamente nos está diciendo que nunca se va a apartar de nuestra boca, que nunca se aparte de nuestra boca este libro, sino que de día y de noche meditemos en él. Vea este otro texto. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. No hay mucho que explicar acerca de este texto, pero es lógico que nos incentiva a escudriñar la palabra de Dios. Dice también la palabra de Dios, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Un conocimiento pleno. ¿Cómo lo vamos a adquirir? Día a día a través de la palabra de Dios. Y por último, vea este texto. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Amados hermanos, la palabra de Dios, Dios a través de su palabra, quiere que escudriñemos su palabra. La letra mata, sí, la ley, aquel antiguo pacto, pero no tiene nada que ver con escudriñar la palabra de Dios. Así que yo lo animo a que se mete en la palabra de Dios, a que siga estudiando, a que estudie más, para que vaya conociendo más y más a Dios, no para presumir ningún tipo de conocimiento, no para exhibirse, sino para ayudar al que no sabe y sobre todo para conocer más a Dios, conocer más que quiere de nosotros y obedecerlo. Por el momento es todo, hermanos, que el Señor los bendiga. Si tiene algo que comentar, puede hacerlo en los comentarios. Cuando tengamos el tiempo, contestaremos su comentario. Si es la voluntad de Dios, nos veremos en el siguiente video. Que el Señor los bendiga.